Bienvenidos una vez más a este programa donde hablamos de desarrollo de software de calidad. Recuerda que yo soy Leonel Vaquero y que me puedes encontrar en todas mis redes sociales. No olvides compartir este video con aquel colega que le pueda interesar el contenido que estamos compartiendo y darle like para apoyar nuestro contenido. Sin más, vayamos con la primera sección del programa de hoy. Hola Lucas, un gusto tenerte nuevamente por acá. Es realmente un placer poder contar siempre contigo, con tu disposición y con tus conocimientos. Gracias por acceder a la entrevista y realmente me llena de orgullo tenerte por acá nuevamente. Bueno, Lionel, muchas gracias a vos, muchas gracias por el espacio, por nuevamente vernos las caras. Sé que en algún momento nos íbamos a volver a encontrar, porque este mundo IT es chiquito, así que encantado de volver a estar con vos y con mucha predisposición para la entrevista, para seguir nutriéndonos en todo lo que tiene que ver con la agilidad. Sí, la idea de esta entrevista y la idea general de todo el contenido que compartimos en el canal es orientar a aquellas personas que están comenzando, o sea, que no tienen ningún tipo de orientación, que no tienen ningún tipo de conocimiento al respecto, o para aquellas que ya llevan tiempo, pero pueden ayudarnos a calzar de alguna manera con sus conocimientos lo que estamos compartiendo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo que iría por acá, que iría por allá, y eso realmente es lo que queremos ir generando. Yo te tengo un conjunto de preguntas preparadas y de todas yo quisiera comenzar con una que es recurrente en los cursos de capacitación que doy, tanto cursos de testing como de programación. Siempre trato de hablarle de mis estudiantes del desarrollo de software desde un enfoque ágil, ¿no? Y siempre que hablamos de ese desarrollo y les hago la comparación de enfoque ágil y enfoque tradicional, siempre viene la pregunta, bueno, el enfoque tradicional ya no se usa en ningún lugar. ¿Hay algún caso específico en el que se recomienda usar un enfoque tradicional en lugar, o sea, en comparación con un enfoque ágil? Y eso es una pregunta recurrente, ¿no? Que quisiera consultarte a ti que tienes más conocimiento. Bien, con respecto a esa pregunta y súper interesante también, a veces nos planteamos, o muchas veces nos planteamos, en qué tipo de rubro o en qué tipo de nicho de mercado se sigue o no utilizando por ahí una metodología más de waterfall, en donde se analizaba mucho y tenía ciertos pasos, como de computación exhaustiva, como el diseño, como cierta planificación y demás, y en la cual no tenía tiempos iterativos en donde el producto era incremental y demás, sino que se desarrollaba, se analizaba todo, se diseñaba todo, se escribía toda esa documentación y luego se entregaba. Entonces, en todo ese tiempo el cliente no veía, digamos, la evolución del producto ni venía ningún entregable, por así decirlo, ningún prototipo, sino que lo veía al final. La realidad es que hoy creo que, si bien puede existir algún tipo de rubro o empresa que lo esté utilizando, creo que están, por ahí te diría, como en extinción. No necesariamente muchas veces vamos a rodearnos de un entorno sumamente ágil, ni haciendo Lean, XP, Scrum o Kanban, pero sí con cierto entorno más ágil. Digamos, los dispositivos hoy están preparados para ser mucho más ágiles y las herramientas con las que contamos diariamente también. Digamos, el hecho de estar en contacto todo el tiempo en el remotismo, más allá de esta pandemia, creo que nos han invitado a ser un poco más ágiles, un poco más comunicativos o un poco más adaptables a los cambios. Creo que hoy en día por ahí algún tipo de área que puede estar utilizando algún tipo de estas opciones puede ser alguna entidad bancaria que por ahí no tenga alguna célula ágil, que por ahí, no sé si en lo inmediato, pero en el futuro seguramente va a tender a tener una célula ágil. Por ahí algún tipo de industria, no sé, la pesquera, no sé, algo que no creo que estén con un tablero viendo alguna cuestión ágil, pero sí, yo creo que están en extinción. De hecho, el otro día, hablando con colegas, también debatíamos sobre esta cuestión y decíamos, bueno, pero vos fíjate que hasta un call center por ahí se podría versionar y ser ágil y hacer como una cuestión de Kanban, de tomar los llamados que más repercusión tengan o ciertas resoluciones o ciertas respuestas a los llamados
más repetitivos. Entonces, nada, creo que toda la tendencia en la industria en general está haciendo o está yendo al lado ágil. Así que yo creo que puede existir algún tipo de industria que esté más orientado a lo tradicional, como algún tipo de entidad bancaria que no esté todavía ayornada en lo ágil, pero no, creo que están más en extinción. Creo que en esto coincidiremos todos. Tendría que hacer mucho esfuerzo para ver o indagar, pero creo que todos estamos yendo hacia lo ágil. Sí, creo, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, la pregunta te la hacía a ti porque es algo que ya yo he pensado, obviamente, pero no soy especialista en el tema de agilidad. Pero te lo pregunto además porque en Cuba, yo soy cubano, bueno, o sea, ya lo sabes, en la universidad en Cuba, o sea, supuestamente forman a los profesionales de las tecnologías de información, o sea, programadores, o sea, gente que va a desarrollar software, enseñan la ingeniería de software desde enfoques tradicionales. Terrible. Desenfoques tradicionales, o sea, te están deformando, porque te están obligando a generar una pila de artefactos, o sea, a desarrollar software con un enfoque que nunca va a ocurrir y no es lo que tú te vas a enfrentar en tu vida laboral. Y entonces, por ejemplo, marcos de trabajo importantes que se usan mucho en la actualidad como Scrum, Kanban, no se enseñan, al menos no en Cuba, no sé o sea, a nivel superior fuera de Cuba si esto es algo que se incorpora cuando te enseñan a desarrollar software, pero en Cuba al menos no es así. Obviamente Cuba es un país subdesarrollado y todo lo que ya conocemos, pero bueno, está. Precisamente por eso te preguntaba, ¿no? Yo eso lo conocí al final de mi tesis de maestría y después al salir de Cuba fue que, bienvenido al mundo real, aquí desarrollamos software de manera ágil, ¿no? Y entonces por eso te quería preguntar. Y de todos estos frameworks o marcos de trabajo, como también se le llaman, metodologías, que eso es otra duda recurrente, ¿no? ¿Es una metodología, es un marco de trabajo, es un framework? Eh, de todos estos, ¿con cuál tú te quedas? O sea, de todos estos que son los más famosos, obviamente con enfoque ágil, ¿no? ¿Con cuál tú te quedas? Bien, también es una de las preguntas muy recurrentes. Bueno, nos sirve siempre hacer Scrum, nos sirve siempre hacer Kanban, ¿qué es lo que más le sirve al equipo? Es una pregunta muy recurrente de, bueno, a ver, lo mejor es hacer Scrum en todos los casos, ¿por qué? ¿Para qué contexto? Creo que hay una pregunta o una información que resume todo esto y no deja dudas, ¿no? Creo que la mejor metodología de trabajo es la que acompaña el crecimiento de la empresa y además la que más le sirve al equipo. Es decir, si la industria le sirve para crecer, hacer waterfall, y el equipo más le sirve para adaptarse a esos cambios waterfall, hagamos waterfall. Si a la empresa más le sirve hacer Kanban porque quiere tomar lo más urgente y priorizarlo y demás y acompaña el crecimiento de la empresa, hagamos Kanban. Lo mismo para Scrum. ¿Cuál es la mejor metodología? Ninguna. La que más le sirva al equipo. Lo mismo para la empresa. Ahora, si vos me vas a elegir a mí, ¿cuál es la mejor, la que considero que da valor y la que tiene ciclos iterativos, incrementales, la que se puede generar un MVP, la que está además acompañada de un montón de artefactos, instrumentos, que tiene roles, que podés, digamos, hacer sprint, retros, daily, en la cual la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y un montón de ciertas cuestiones juegan todo el tiempo, es Scrum. Elegiría hacer Scrum por todos estos motivos. Y además, porque en sesiones y en ceremonias que tiene el framework Agile de Scrum, que es obviamente un framework porque está acompañado de un montón de cuestiones, un entorno de trabajo, acompañado de ciertas metodologías dentro de ese entorno, que nos van a permitir llevar a cabo ciertos objetivos en periodos, digamos, regulares de tiempo, ¿sí? De 10 días, un mes, y esto nos invita siempre a inspeccionarnos, a hacer una buena retro, a trabajar con el equipo, qué hicimos bien, qué podemos mantener de esas acciones que hicimos bien, qué hicimos mal y qué oportunidades de mejora podemos sacar de ahí. Así que para mí me gustaría trabajar con Scrum. Disfruto de trabajar con Kanban, he disfrutado de trabajar con otras metodologías que por ahí no son ágiles también, pero creo que la que por ahí se podría adaptar más a muchas de las empresas o a las necesidades de esto de todo el tiempo estar entregándoles en espacios regulares de tiempo a los clientes, podría ser Scrum. Sí, así que me quedaría con eso. Sí, a mí realmente Scrum me ha funcionado muchísimo. En los lugares que he trabajado, o en los equipos que he formado parte,
que hemos implementado Scrum realmente ayuda y está orientada a los resultados, o sea, que entreguemos resultados todo el tiempo y que todo el tiempo tengamos esa comunicación perfecta con los interesados, ¿no? Y realmente a mí me gusta mucho. No quiero pecar de desconocedor de otras ágil, o sea, de otros marcos de trabajo ágil, pero Scrum realmente lo que puedo aportar es que Scrum sí me ha funcionado muchísimo. Realmente se logra construir un producto de calidad si se aplica bien, ¿no? Y acá hay también un concepto que se menciona mucho, ¿no? Y que realmente se habla muy poco de la diferencia entre una cosa y otra. Y es la diferencia entre ágil, o sea, ágil como enfoque, y Scrum, Kanban, que son ya marcos de trabajo ágiles. Ahí, ¿cuál es la diferencia principal? O sea, ¿qué es una cosa y qué es otra? ¿Dónde está el límite entre una cosa y otra? Yo creo que el límite es el acompañamiento o el conjunto de ciertas cuestiones que a vos te hacen ser ágil, pero hacer o Kanban o Scrum con sus particularidades. A ver, ser ágil tiene que ver con un conjunto de cuestiones que van a suceder o con un mindset que por ahí el equipo puede adoptar en algún determinado periodo de tiempo o para un contexto en el cual le permita transformar su manera de pensar y además puede venir acompañada de un framework dentro de la agilidad que podría ser o Kanban o Scrum y adoptar además un conjunto de cualidades, un conjunto además de roles o de ceremonias que van a ir acompañadas de una metodología que si bien es ágil y nosotros partimos de la base de que nos estamos transformando hacia una agilidad, hacia un entorno en donde somos adaptables a los cambios, en donde el cliente es una figura muy importante, en donde los procesos y las herramientas, digamos, también juegan un rol importante, pero el rol más importante es la interacción, es interacción sobre procesos y herramientas. La interacción tiene que ser muy, muy constante dentro del equipo y ahí, digamos, vos estás queriendo ser ágil. Después sí te adaptás a cada uno de los frameworks, pero vos estás queriendo ser ágil, estás tratando de transformar tu manera de pensar, por eso el mindset, ¿no? La realidad es que esto es un proceso que lleva mucho tiempo, que no es muy, muy fácil, que para ser ágiles no es solamente hacer una daily o hacer sprint o hacer hasta Scrum. Una empresa que dice, bueno, nosotros ahora somos ágiles porque hacemos Scrum, la realidad es que no, hay que tener todo un tipo de mindset, una manera de pensar, una transformación en la cual uno descompone quizás ciertas cuestiones o se hace preguntas para ir mejorando. Tiene que estar compuesta de ciertos roles, del Scrum Master, de un Product Owner, del Scrum Team, bueno, de QAs, de Automation, de todas ciertas cuestiones en donde hoy actualmente muchas de las compañías que están tendiendo a usar las metodologías ágiles como forma, hasta te diría, de vida dentro de la empresa, forman, seguramente lo habrán podido escuchar, tribus, squads, digamos, y todos estos conceptos ágiles nuevos que están empezando a suceder y cada una de las empresas está empezando a adoptar y ver de reojo a ver qué está sucediendo acá, por qué lo implementan, que está cobrando y tiene sentido, y tiene mucho sentido, pero no en todas las empresas. No todas las empresas van a decir, bueno, ahora nosotros hacemos Scrum y hacemos squads y lo dividimos así, no, porque por ahí no resulta, ¿sí? Entonces también entender de contextos, entender de situaciones, entender de cómo está compuesto el equipo también. El equipo necesita entender de Scrum o de la agilidad, pero es una transformación, ¿sí? No es mañana hacemos Scrum y somos ágiles. No es así. Es una transición, es algo incremental, es iterativo, así que tiene que ver con eso. Sí, pasa mucho, sobre todo el tema cultural, ¿no? Que las empresas creen que porque tienen un Scrum Master o una persona que estudió Scrum y hacen daily 3 veces a la semana, entonces ya son ágiles y van seguro a construir productos de calidad. Eso pasa mucho. O sea, que la agilidad se camufla y hay ciertos síntomas, ¿no? Que nos dicen, tienen algo, pero realmente todavía no tienen ese cambio de chip, ¿no? De realmente ser ágiles. Tú me, tú, Me gustaría que nos ayudaras a identificar esos síntomas, ¿no? De cuando una institución, una organización, una empresa eh, aplica algunas partes o algunas ¿cómo llamarlo?
algunos conceptos de agilidad, quizás incorporan algún marco de trabajo ágil, pero realmente no se pueden llamar ágiles por ciertos determinados comportamientos y cosas que dan para atrás, ¿no? Que dan hacia atrás con la incorporación realmente de un enfoque ágil. Bueno, tenemos como varias aristas, ¿no? Cuando vamos a transformarnos o intentar transformarnos hacia la agilidad, también tenemos que entender por qué vamos a necesitar ser ágiles y para qué vamos a necesitar ser ágiles y a qué tipo de usuario le vamos a entregar valor cada cierto periodo de tiempo, cómo piensa ese usuario, qué es lo que va a pretender de nosotros. Digamos, el concepto de ser ágiles está buenísimo y por ahí lo logramos entender, pero ante la conformidad de un squad, ¿cuál es su razón de ser? ¿Por qué existe ese squad? Digamos, ¿por qué nos levantamos todos los días y para quién trabajamos? Eso también está bueno preguntárselo o tenerlo muy claro. Algunas empresas incorporan, sí, roles como el Product Owner, pero no existe el Scrum Master, digamos, lo obvian. O por ahí al revés, existe el Scrum Master, pero no el PO, o un PO que no está dedicado a ese proyecto, a ese squad, y solo a veces acomoda un backlog en el que por ahí no está priorizado o por ahí tiene ciertos matices de un backlog o un sprint backlog, pero no termina de serlo. Digamos, ciertos síntomas son esta abstracción de contar con alguno de los roles, no con todos, digamos. Ahí es un claro ejemplo de que por ahí no están siguiendo mínimamente Scrum. También, digamos, ciertas situaciones en las cuales al momento de las entregas no se da una ceremonia como un sprint review, en el cual entendemos como una sprint review en donde no nos paramos desde el manual de Scrum, propiamente dicho, y decimos, bueno, nosotros esto lo hacemos de manual o no lo hacemos. Entendemos que se puede adaptar a cada una de las empresas, pero por ahí hacer un sprint review o una demo con un stakeholder, no tener claro cuál es ese stakeholder, mostrarlo entre nosotros mismos o no obtener feedback de esa entrega. Digamos, hay ciertos síntomas que te van detectando de que, bueno, sí, nosotros estamos queriendo ser ágiles, pero estamos lejos de serlo, ¿no? Es decir, nosotros entregamos algo, pero no obtenemos feedback de lo que hacemos, no sabemos si estamos yendo hacia el norte que quiere el cliente o no tenemos mucha comunicación con un PO o no tenemos PO. O sí tenemos PO, pero no hay un Scrum Master que vele por el cumplimiento de la metodología. Bueno, hay ciertos síntomas que te van a conducir a entender que sí, por ahí estás en una transición, pero la pregunta sería, ¿por qué queremos ser ágiles si el contexto no nos lo permite? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué existimos como squad ágil? Y para ser ágiles tenés que contar con ciertos roles, por lo menos para ser Scrum. Ahora, para ser Kanban, que es por ahí una metodología en donde se basa por ahí caigo en la sencillez de siempre estamos tomando lo más importante para el cliente. Bueno, eso de estar tomando siempre lo más importante para el cliente, estamos seguros que siempre lo más importante para el cliente, eso está bajado a detalle, tiene el concepto de historia, cómo están viendo esos requerimientos, lo tenemos súper claro, digamos, habría que hacer siempre el doble clic ahí y entender que bueno, ser ágiles no es solamente hacerlo daily o no estar contentos con que solo hacemos eso. Ser ágiles es como una manera de pensar, es un proceso largo en el cual las empresas cuesta adaptarse y más si no venían desde ese lado. Y es un proceso, bien, como lo digo, ¿no? Como lo vengo repitiendo. Hay empresas en donde nacieron desde la agilidad. Por ejemplo, Spotify, que tiene una metodología ágil de tribus, de squads, nació pensando en agilidad. Hoy un banco, por ejemplo, en Argentina, donde estamos situados, o por lo menos yo donde estoy situado, no nació con un mindset agile. Y esa transformación lleva mucho tiempo. En cambio, cuando vos nacés desde la agilidad o te lo preguntás o te lo propones desde el minuto cero, te rodeás de ciertos profesionales que van a atender al cumplimiento de la metodología y hace como mucho más fácil todo, ¿no? Entonces, los matices son esos, no contar con los roles, estar muy abstraído de las soluciones con el cliente, cómo vienen por ahí bajados los requerimientos a detalle, no tener un backlog en donde mirar los requerimientos, bueno, que por ahí la capacidad del equipo esté muy en rojo, que no dé abasto, que se propongan hitos que son imposibles de llegar, que no haya una planning. Bueno, muchos de estos matices nos van a decir, bueno,
Evidentemente, si queremos hacer agilidad no es por acá, vayamos por otro lado, repensémoslo y por ahí hacer Kanban, pero no es Scrum, ¿no? Sí, a mí, yo tengo esa misma experiencia. Me pasó que en lugares que estuve, o sea, en equipos que estuve, que estaban en transición también, de alguna manera, no se cumplían todos los eventos, o algunos eventos se usaban con un fin diferente al que se debería, o por ejemplo, comenzaba la sprint y no estaban las historias de usuarios, o sea, no estaban los requerimientos bien definidos, bien detallados, y eso pasa mucho, ¿no? Y precisamente pasa también porque tenemos un equipo en el que hay una persona que conoce no sé, si estamos aplicando Scrum, conoce de Scrum, pero no conoce todo el equipo, ¿no? Y esa era otra de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Y es si tú consideras que todo el equipo debería tener conocimientos de agilidad y en particular del marco de trabajo de ágil que estemos usando en este caso. Sí, yo creo que sí, absolutamente sí. Y está bueno y es muy potente que cada uno de los integrantes conozca la metodología, conozca el framework, más que nada para que sepa dónde está parado y que cada día se levante y diga, bueno, yo formo parte de un equipo en donde somos ágiles y nuestra razón de ser, esto que me remarcaba, va hacia este norte. Por ahí cuando estamos muy abstraídos también de esta metodología o de la forma de pensar, te puedas encontrar con que por ahí en algunos objetivos se terminen bifurcando hasta bueno, el final de ellos, ¿no? Porque por ahí alguno puede estar queriendo dar entregas parciales de sprint a sprint y alguien puede estar pensando que no, que ahí es un desarrollo a tomar y que bueno, hasta que no se termine, por ahí no va a entregar ni un prototipo ni nada. Creo que todos tienen que saber cuál es su objetivo como equipo, entender de agilidad, si la están empezando a usar, y si no, bueno, o bien tomar cursos o especializarse o estar consultándole siempre a algún integrante que sí sepa de la metodología y resultaría raro que por ahí estén como pensando muy distinto entre todos porque deberían cumplirse ciertas ceremonias en donde allanen mucho esto, como las dailies o las retros o las plannings o las reviews o a veces las groomings o los estadios de refinamiento. Entonces, si todo eso no está sucediendo y hacemos a veces lo que entendemos que tendría que pasar, sí, claro, puede pasar que no todos estén pensando de la misma manera y hasta no estén luchando por los mismos objetivos, ¿no? Sí, pasa todo el tiempo. Que luego no saben y entonces no saben hacia dónde van. O sea, no tienen idea, ¿no? Y todo entonces puede ser camuflado desde el punto de vista de esto es agilidad. O sea, hacemos todo lo que queremos y cambiamos todo lo que queremos, removemos el proyecto completo en 2 días porque somos ágiles. Y también se justifica un poco con la agilidad ese tipo de cosas, ¿no? Que, no sé, se definieron todas las funcionalidades o las funcionalidades más importantes y luego se cambian todas por completo y bueno, porque somos ágiles, o sea, que también se pasa que se usa un poco como justificación de la agilidad prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, pasa, creo yo, ¿no? A mi entender, pasa en instituciones, organizaciones que están en transición, ya que den el paso y decidan comenzar a implementar y a desarrollar el software con un enfoque ágil, ya es bastante. Hay empresas que tienen muy poquitas cosas incorporadas o sencillamente no conocen o no aplican ningún marco de trabajo, pero hacen algunas cosas que ya son como intuitivas, ¿no? Se van haciendo parte de las personas que se forman para desarrollar software, ¿no? Pero bueno, está. Si tú tuvieras que recomendarle a alguien, o sea, obviamente acá lo que estamos diciendo a las personas es eso, ¿no? Tienes que estudiar agilidad porque así se desarrolla el software hoy en día. Si tú tuvieras que recomendarle a una persona comenzar a estudiar agilidad o algún marco de trabajo, ¿por dónde le recomendarías comenzar? Bueno, a ver, podemos ir a opciones sumamente gratis, como Meetups, en donde hay muchas plataformas muy conocidas de Meetups, en donde hay muchos oradores muy interesantes, en donde van tocando la agilidad y esto nos puede servir para seguir engordando nuestro conocimiento. Tenés opciones ágiles en ese sentido, podés en LinkedIn tomar un montón de cursos. Hay un montón de instituciones reconocidas por el marco, por digamos, los diseñadores propios de Scrum, como Scrum.org o Scrum Alliance, que también están súper validados. Digamos, hay muchas instituciones hoy en día que te van a facilitar poder aprender de esto. Ahora, ¿qué es lo que te recomiendo? Que empieces a leer, que empieces a nutrirte, empezar a conocer qué es lo que querés conocer de la agilidad.
por ahí inicialmente no querés conocer todo, querés especializarte en algún tipo de rol o en algún tipo de ceremonia para poder aplicarla y así ir conociendo cada una de las ceremonias, te puede pasar. Hay muchos canales también de YouTube. Bueno, yo creo que Lionel estás impulsando mucho esto también y dando a entender muchas de estas cuestiones que tienen que ver con la agilidad en muchos aspectos, porque la agilidad es muy potente y existen cuestiones que tienen que ver con la teoría y otras también con la práctica en sí, que por ahí escapan un poco de las ceremonias y tienen que ver con cómo haces el desarrollo, usando TDD, bueno, haciendo pair programming. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con agilidad también desde el código. Creo que también sirve mucho. Así que, ¿qué es lo que recomiendo yo? Que empieces a leer, que empieces a nutrirte, que veas qué opciones por ahí gratis existen, como muchas plataformas web que hoy hay, como Meetups y demás. Muchos cursos también dentro de LinkedIn, que es una plataforma muy potente. O si bien en algún momento querés especializarte, sí buscar ciertas entidades reconocidas por el framework Scrum que te pueden dar cursos y de hecho ir avanzando de nivel, ¿no? Pero bueno, eso sería como lo más recomendable. Yo empecé así, empecé leyendo muchos libros, empecé tomando cursos, bueno, di cursos para X también, en donde tuve la oportunidad de formar parte y también dar el curso de Scrum. Creo que a muchos chicos les ha servido eso. Dejé mucha documentación también ahí. Y creo que nada, que no te centres en una fuente sola y que siempre trates de involucrarte y de ir un poco más allá. Hay canales también en Telegram de los cuales puedes participar. Bueno, hoy en día creo que la agilidad es parte un poco de todos nosotros y creo que la decisión está en formarte todo el tiempo y ir escuchando varias voces, porque esas voces también te van a ir nutriendo de más experiencias todavía, digamos. El framework Agile de Scrum lo puedes leer en internet, perfecto, y eso que vos leas por ahí no es tan aplicable en tu contexto. Ahora, ¿podés aplicar Scrum? Seguro, pero si bien lo deberías adaptar a tu compañía, puedes también hacer Scrum y salirte un poco de ese manual, digamos. De manual Scrum, creo que muy pocas compañías lo pueden hacer. Creo que no hay que centrarse solo en lo que dice un libro y decir, bueno, puedo aplicar Scrum teniendo estas habilidades, siguiendo todas las ceremonias, teniendo todos los roles, pero puede haber ciertas habilidades, digamos, por ahí libros de Scrum hablan de algo que podría asemejarse a Disney, pero después está la vida real de una persona, de un colaborador que quiere meter la agilidad en un trabajo, en donde se encuentra con ciertas situaciones, ¿no? Cambios de prioridades, cuestiones no tan definidas, por ahí equipos que van rotando. Entonces, todo eso hay que verlo y considerarlo también, ¿no? Excelente. Yo creo que con esto podemos ayudar a aquellos que no están tan claros en qué es la agilidad o cuándo se está aplicando agilidad, cuándo no, qué pueden tener en cuenta a la hora de comenzar su camino, ¿no? A estudiar agilidad, porque en cualquier rol que vayas a estar en un equipo de desarrollo de software, vas a necesitar conocer estos temas. Porque ya hemos hablado acá, ¿no? Que hoy se desarrolla software con enfoque ágil. Así que si vas a desarrollar software en cualquiera de los roles que tienen que ver con el proceso de desarrollo de software, tienes que tener conocimientos al menos básicos y fundamentales de ágil. Para mí ha sido un gusto, Lucas, siempre lo es, porque además poder contar siempre contigo, siempre estás accesible, siempre estás dispuesto a brindar este tipo de conocimiento. Seguramente en el futuro se repite, ya sea en una dirección u otra, y bueno, nos seguiremos conversando y seguiremos generando contenido para la comunidad. Bueno, te agradezco mucho, Leonel, y como siempre te digo, y te lo dije desde el día cero que nos conocimos, siempre a la orden, lo que necesiten, estaré y seguiré sumando, ¿sí? Desde donde esté. Así que muchísimas gracias por la oportunidad también. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias.
video anterior de esta sección estuvimos creando nuestro primer proyecto de Angular y Angular utiliza fundamentalmente el lenguaje de programación TypeScript. En ese video te estuve explicando básicamente qué consiste, pero debido a consultas que me han hecho con mucha frecuencia, quiero dedicar un video hoy a explicarte cuál es la diferencia entre JavaScript y TypeScript. Primero que todo, mencionarte que es un lenguaje de programación que ha sido creado por Microsoft, que actualmente ya está disponible en la versión 4.3. Sirve para programar tanto en frontend como en backend. Si vas a programar en backend con Node, puedes utilizar perfectamente TypeScript. Y si estás programando en frontend, los principales frameworks para desarrollar en frontend utilizan y tienen incorporado ya este lenguaje de programación, como son React y Angular, entre otros. Bien, ahora, si ya usas JavaScript, será muy fácil que migres debido a que TypeScript es un superconjunto de JavaScript. Eso te lo había mencionado en el video pasado. Y todo el código que tengas ya implementado en JavaScript lo podrás reutilizar bastante para hacer esa migración a TypeScript. Para evidenciar la diferencia entre JavaScript y TypeScript, vamos sencillamente a remitirnos al Visual Studio Code y vamos a crear dos archivos, uno .js y otro .ts. El JS obviamente va a ser un archivo donde vamos a escribir código JavaScript y el .ts va a ser un archivo donde vamos a escribir código en TypeScript, que también asimila y entiende código JavaScript que le podemos embeber dentro de este archivo. Bien, si tienes duda de cómo instalar el Visual Studio Code y de cómo instalar Node, que también lo vamos a necesitar en este video, te dejo el enlace por acá del video anterior donde creamos nuestro primer proyecto de Angular, donde hacemos la instalación del Visual Studio Code y de Node. Bien, entonces, en caso de que no tengas instalado TypeScript todavía en tu ambiente de desarrollo, lo que tienes que hacer es venir acá a la terminal del Visual Studio Code y utilizar el comando npm install -g para que nos instale de forma global TypeScript. A mí obviamente lo que va a hacer es actualizarlo, porque ya yo tengo el TypeScript instalado, me lo va a actualizar a la versión más reciente. Y si una vez que concluya la instalación y quiero saber qué versión de TypeScript me ha quedado instalada, uso también el comando tsc -v y me va a decir la versión de TypeScript que tengo instalado. Bien. Si venimos a nuestro archivo JavaScript y escribimos una función que nos permita sumar dos números cualquiera que pase por parámetro x y y, dígase, y va a retornar la suma entre x y y. Si imprimimos esto en pantalla, si imprimimos pasándole por parámetro a la función sumar los valores 4,5 y lo imprimimos acá en la consola, guardamos los cambios y lo imprimimos acá en la consola, nos va a decir que la suma es 9. Bien, pero si a esa función que está esperando dos parámetros yo le paso un solo parámetro, es algo que JavaScript no nos marca como un error y obviamente es un problema porque la función está esperando dos parámetros y imprimo en consola, en ese caso me va a dar un error, ¿verdad? Porque está esperando un valor que no está asignado. Bien, ahora, si esos dos valores fueran dos string y los vamos a sumar, no sería ningún problema porque en ese caso la función suma también funciona para los atributos de tipo string, ¿verdad? Y en ese caso me concatena sin ningún problema los dos strings. Hasta aquí todo bien. Ahora, si yo quiero sumar, asumiendo que X y Y son dos arreglos y quiero sumar los elementos en la posición 0 de cada uno de estos arreglos y le paso dos elementos de tipo numérico,
Fíjense que nuevamente no me muestra ningún error y le estoy pasando dos elementos que no son un arreglo, y el error no lo puedo detectar hasta que no trato de ejecutar el archivo. Bien, ahora si vamos a comparar esto con TypeScript y venimos y creamos una función suma también que va a tener el mismo principio, va a sumar x, le vamos a decir ya a priori que x es de tipo numérico y que y es de tipo numérico también. ¿Tá? Y vamos a retornar también la suma entre x y y. Bien, fíjense, si yo vengo acá a console.log y trato de a la función suma pasarle un único parámetro, ahí fíjense que TypeScript ya me está diciendo que se esperan dos argumentos, pero le estamos pasando un único parámetro. Bien, o de la misma manera le paso un parámetro que no es numérico, dos parámetros que no son numéricos, y en ese caso me va a dar el mismo error. Me va a mostrar un error ya a priori que me dice que argumentos de tipo string no son asignables a parámetros de tipo numérico. O sea, lo que me está diciendo aquí básicamente es que está esperando dos números y le estoy pasando dos strings. Bien, en caso contrario, que yo le pase bien los atributos pero que no haya definido las variables como numéricas, fíjense al nivel que llega TypeScript, que ya me avisa que x implícitamente es un parámetro de tipo any, o sea que acepta cualquier tipo de valor que le tratemos de pasar, y me está alertando, me está mostrando un warning que me está diciendo puede que esto en el futuro sea un problema y que trates de en diferentes partes del código tratar de pasar diferentes tipos de datos a esta función, y eso obviamente no va a funcionar y va a ser un problema. Bien, y acá esto nos evidencia un poco la diferencia y las ventajas de TypeScript sobre JavaScript. Básicamente, si quieres evitarte errores en producción, si quieres evitarte bugs en producción cuando esté la aplicación esté live, esté de cara a los usuarios, yo te recomiendo que vayas migrando todo tu código a TypeScript. No es complicado porque además ya te mencioné, si tienes código escrito en JavaScript, cualquier clase de TypeScript, o sea, cualquier lugar donde tengas código TypeScript va a soportar todo el código JavaScript que le quieras embeber. Así que nada, usa TypeScript que te vas a sentir muchísimo más cómodo a la hora de programar y de desarrollar. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido que estamos generando para ti te ha servido, por favor no olvides suscribirte, darle like y compartir, que nos apoya muchísimo y a ti realmente no te cuesta nada. Nos vemos en la próxima emisión del programa.